Alex, me gustaría empezar esta conversación con la pregunta básica, pero que no todos los que conocen las cosas técnicas saben expresarlo. ¿Cómo funciona ChatGPT? Por ChatGPT me refiero no solo a ChatGPT, sino a este tipo de tecnologías, que entramos a Ujú, una interfaz tipo chat y todo el mundo pues estamos acostumbrados a chatear desde los 2000 o antes, ¿no? Entendemos qué es un chat. ujú. Y del otro lado no hay una persona, hay una máquina, hay algoritmos. ¿Cómo es que yo puedo meterle o preguntarle una cosa o darle una instrucción y que lo que está detrás me obedezca y me dé lo mejor que tiene? ¿Cómo es esto posible? Ok. Pero a lo mejor desde un punto de vista no tan elevado, sino cómo puede, cualquier mortal, ¿cómo podría entenderlo? Ujú. Voy a comenzar mi respuesta diciendo que yo personalmente creo que el término inteligencia artificial es incorrecto porque yo no siento que estamos haciendo ninguna inteligencia. Lo que estamos haciendo es matemáticas aplicadas a la solución de problemas. Y creo que referirte a esto como matemáticas es más cercano a todos nosotros, incluyéndome a mí, porque a pesar de que tengo muchos estudios en esto, no me siento en un nivel superior a nadie realmente, ¿no? Entonces, cuando tú ves, voy a empezar a pelar la cebolla desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando tú usas ChatGPT, tú tienes una interfase muy simple. Tú le das un texto y la computadora te contesta este texto. Y aparentemente la computadora entendió lo que le preguntaste y generó texto de una respuesta. Pero en la realidad lo que sucede es lo siguiente. El software lo que hace es predice la siguiente palabra. Eso es todo lo que hace. Entonces yo le doy una frase, vamos a decir, le doy, yo me voy a ir de vacaciones. Y el software le agrega una palabra, le agrega la siguiente palabra a esa frase. El Ok. software lo que hace es le agrega esta siguiente palabra y entonces me la regresa. Y dice, yo me voy a ir de vacaciones a. Pero el software interesante se ha modificado para que él mismo se retroalimente esa frase a la que le agregó la palabra y agrega otra palabra y otra y tiene como un contador de cuántas palabras más o menos tiene que agregar. Entonces empieza a hacer esto de forma cíclica. Entonces empieza, yo me voy de vacaciones a, entonces lo alimenta, yo me voy de vacaciones a Las Vegas. Yo me voy de vacaciones a Las Vegas y voy a jugar póker. Y entonces, palabra por palabra va creando esto. Cada palabra es generada probabilísticamente. ¿Y de dónde vienen esas probabilidades? Vienen de unas tablas que se entrenaron con mucho texto para generar ciertos valores probabilísticos de tal manera que cuando le das tú cierta secuencia de texto, la secuencia que sigue a ese texto probabilísticamente es una muy específica. Da la ilusión de que genera, pero en realidad lo que está haciendo es trayendo una batería de probabilidades. Ahora, esa es la segunda capa de la cebolla, esta capa de probabilidades. La capa de probabilidades viene de un sistema de aprendizaje automático. Y bueno, todos sabemos que los sistemas de aprendizaje automático no procesan texto, solo procesan números. Entonces, en algún lugar tú tienes que convertir el texto a números y luego los números a texto. El proceso de convertir los textos a números se llama tokenización y vectorización. Tokenización es el primer paso que lo que hace es divide los textos en unidades únicas de texto que tienen cierto valor semántico. Por decir un ejemplo, una palabra puede ser un token o una parte de una palabra puede ser un token. Por ejemplo, hay palabras que tienen una raíz común. Lo vemos muy común en la mayoría de los lenguajes, que tienes una palabra que tiene una raíz y luego o un prefijo y luego tiene un sufijo que te da el tiempo, la acción, la persona, la pertenencia o algún otro dato de información. Entonces, ese tipo de construcción lingüística se convierte en dos tokens. Y Ok. cada token se convierte en un número mediante el proceso de vectorización. Al proceso de vectorización también le llamamos un proceso de codificación. Estos codificadores, al principio, los sistemas muy primitivos funcionaban con puras palabras. Entonces, todo lo que hacías era codificar los tokens y luego corrías el programa de aprendizaje de máquina con todo el texto que querías entrenar
y luego decodificabas las secuencias numéricas a texto y eso daba la ilusión de que generaba texto. Pero Ujú. después vino una revolución por ahí del 2019, en donde a alguien se le ocurrió que podía haber varios codificadores y varios decodificadores. Podía haber codificadores que codificaban tokens a nivel parte de una palabra, la palabra parte de una oración, la oración, de repente parte de un párrafo, el párrafo, parte de varios párrafos, una hoja, 10 hojas, un documento completo, etcétera. Y después de esto vino una segunda revolución en donde hubo un algoritmo al cual le llaman atención, que ayuda a seleccionar la prioridad de cuál de estos codificadores tiene que tener la prioridad y en qué peso. Y esto de atención fue bien importante porque a veces tú le puedes dar un contexto a una palabra, pero si solo ves la palabra no la puedes interpretar. Necesitas la oración o el párrafo o la hoja completa. Ejemplo, y lo voy a decir en inglés esto, pero lo voy a ir traduciendo. Si nosotros decimos manzana, que en inglés es apple, eh, nosotros podemos entender que es la fruta, pero también podemos entender que es la empresa, o también podemos entender que es la manzana de Adán, ¿no? Por ejemplo, puede tener muchos significados. Y sin poder entender el contexto en el que está decodificando o quieres que decodifique el algoritmo matemático, pues puedes tener una interpretación equivocada. Claro, Entonces, la revolución fue que mediante este algoritmo de atención pudiste organizar este conjunto de codificadores y decodificadores para poder hacer este manejo. Y en hacer eso, se descubrió también que podías hacer otras aplicaciones, como por ejemplo traducir documentos. Porque una vez que tienes la base matemática, tú puedes codificar un lenguaje, pero decodificar en otro y ensambla correctamente, ¿no? Entonces, también se pudo hacer una aplicación para resumir textos. Entonces, empezaron a hacer aplicaciones diversas y esto creció um, al algoritmo que finalmente Google publica, que se llama BERT, y que de ahí empieza a haber una serie de variantes de BERT. Primero, variantes de BERT hechos con el algoritmo base de BERT, pero con mayor número de tokens o menor número de tokens. Y ujú, de ahí alguien hace una copia, le cambia ciertos parámetros, le cambia el nombre, le pone lambda y sale lambda, llama. Y por supuesto, ChatGPT, que también es una evolución de este tipo de algoritmos, ¿no? Mismo Google crea un sistema que se llama BARD, que hoy día es su sistema basado en BERT, ¿no? Todos estos basados en el algoritmo de atención. Y ese es el nivel más íntimo de cómo funciona uno de estos algoritmos, ¿no? Entonces, si tú ves, tú tecleas una pregunta, la pregunta se descompone en unidades gramáticas, estas unidades llamadas tokens, estos tokens se convierten en números, estos números se meten a la red neuronal genera otros números que dan una palabra más a la vez, y luego este algoritmo se repite hasta que genera el número de palabras que tú quieres, y eso genera todo el texto que tú ves como respuesta y que a todos nos impresiona con su exactitud y certeza.